El sol abrasador del desierto de Sonora imponía su soberanía, pintando el asfalto con espejismos ondulantes. Juan el Solitario Méndez, un trailero cuya vida era la carretera, sentía el peso no solo de las toneladas de carga valiosa en su bruto, sino también del secreto que cargaba en su pecho, una carga invisible que lo mantenía en constante alerta. La cabina del camión, un santuario ruidoso de metal y sudor, ofrecía un refugio de la inmensidad implacable allá afuera, mientras los kilómetros se extendían frente a él como una cinta sin fin. Sus ojos, acostumbrados a la monotonía del paisaje, barrían el horizonte en busca de cualquier anomalía, un hábito forjado en años de travesías solitarias por tierras traicioneras. De repente, un destello de luz azul y roja rasgó la opacidad del aire caliente en el retrovisor. Una patrulla de la Guardia Nacional, surgiendo de la nada como un fantasma en la inmensidad árida, aceleraba en su dirección. El corazón de Juan dio un salto, un golpe sordo contra las costillas, aun sabiendo que no había nada en su conducta que justificara una parada. Su mente, sin embargo, era un laberinto de aprensiones, y la visión de la patrulla traía consigo el recuerdo de un pasado que él se esforzaba por mantener enterrado bajo el polvo de la carretera. El sonido de la sirena, débil al principio, pronto se convirtió en un lamento agudo que perforaba el silencio del desierto. Juan observó cómo la patrulla se posicionaba hábilmente delante de él, obligándolo a reducir la velocidad y, finalmente, a detenerse por completo. El camión, un gigante dormido, crujió en protesta al inmovilizarse. Una nube de polvo fino, levantada por el brusco frenado, envolvió a ambos vehículos, confiriéndole a la escena un aire de irrealidad, casi como si estuvieran suspendidos en el tiempo y el espacio. El silencio que siguió, solo roto por el tic-tac del motor caliente, era más pesado que el rugido anterior. Era el silencio que precede a un enfrentamiento, una revelación o, quizás, algo mucho más complejo. Por el espejo retrovisor, Juan vio a la patrullera bajar de la unidad. Sus movimientos eran calculados, su postura rígida. La sombra de su sombrero de ala ancha ocultaba parte de su rostro, pero el aura de seriedad era palpable incluso a distancia. Se acercaba sin prisa, a cada paso aumentando la tensión en el aire. El uniforme azul oscuro contrastaba con el dorado pálido del desierto, y la placa plateada en su pecho reflejaba la luz implacable del sol, un pequeño punto de brillo en un escenario de polvo y desolación. Juan apretó el volante, sintiendo el sudor escurrir por sus sienes. La patrullera se detuvo junto a la puerta del conductor, su expresión indescifrable. Juan bajó el cristal, listo para presentar sus documentos, pero las palabras de ella lo tomaron completamente desprevenido. No hubo la usual demanda de licencia o registro, ni la rutinaria pregunta sobre la carga. En cambio, la voz de la mujer, calmada y firme, cortó el aire como una hoja afilada, cargada de una urgencia que Juan no esperaba. Era una voz que parecía ecoar la aridez del desierto, pero con una autoridad incuestionable. «No pierda su tiempo con papeles, trailero», dijo ella, sin rodeos. «Hay un peligro inminente adelante que usted no puede ver. Un peligro que puede costarle su carga, su libertad, o peor, su vida». La frase flotó en el aire, cerniéndose entre ellos, cargada de un peso que Juan no podía ignorar. Sus ojos se abrieron ligeramente, sorprendidos por la abrupta y misteriosa advertencia. La formalidad del abordaje inicial había desaparecido, sustituida por una seriedad que rozaba la desesperación velada, un punto de preocupación genuina en su voz. Juan, acostumbrado a tratar con burócratas y bandidos, intentó procesar la información. La patrullera, Luciana Herrera, como él llegaría a saber, no estaba allí para fiscalizar, sino para alertar. La sorpresa se mezclaba con la desconfianza. ¿Era una trampa? ¿Un intento de desviar su atención para
¿Algún otro propósito? Su mente analítica, entrenada por la dureza de las carreteras, buscaba patrones, motivos ocultos detrás de aquel extraño abordaje, pero encontraba solo un vacío desconcertante, una situación sin precedentes en su larga carrera. El calor dentro de la cabina parecía aumentar y el aire se hizo más denso con la incertidumbre. Juan estudió el rostro de Luciana, intentando descifrar sus intenciones. Sus ojos, a pesar de la sombra del sombrero, transmitían una seriedad inquebrantable, casi una súplica. No había el brillo codicioso de un soborno, ni el tono amenazador de una extorsión. Era algo diferente, algo que evocaba una preocupación genuina, una urgencia que trascendía las formalidades de un abordaje policial típico. Aquella mujer no parecía estar allí por interés propio, sino por un motivo mayor, aún incomprensible para él. La advertencia de Luciana, aunque enigmática, resonaba con una extraña credibilidad. El desierto, Juan sabía, era un lugar de bellezas brutales y peligros ocultos, donde la naturaleza y la maldad humana se mezclaban de formas impredecibles. Un derrumbe. Una emboscada de criminales, escenarios que ya se habían hecho realidad para otros camioneros y que él siempre se esforzó por evitar. A cada kilómetro recorrido, él sabía que la vida en la carretera era un juego constante de supervivencia, y un aviso como aquel, por más extraño que fuera, no podía ser simplemente ignorado. Si estás enganchado a esta historia, ahora suscríbete para no perderte ninguna parte del viaje. Y cuéntame, ¿desde dónde nos estás viendo? Me encantaría saber de qué rincón del mundo estás siguiendo esta historia. La tensión flotaba en el aire, un presagio de que la jornada de Juan, antes monótona y predecible, estaba a punto de tomar un rumbo inesperado. El abordaje de la patrullera no era un simple desvío de ruta, sino el inicio de una alianza improbable, forjada bajo el sol abrasador del desierto de Sonora. Un preludio para un desafío que pondría a prueba su coraje, su desconfianza y su propia noción de supervivencia. Juan el Solitario Méndez era una figura esculpida por la carretera. Cada arruga en su rostro quemado por el sol contaba una historia de kilómetros interminables y noches mal dormidas. Su apodo no era en vano. La soledad era su compañera constante, una elección deliberada que lo protegía de los fantasmas del pasado. Creció en un pequeño pueblo en el interior de México, donde la vida era dura y las oportunidades escasas. Desde temprano, supo que su destino no estaba atado a la tierra, sino al movimiento constante, a la promesa de un horizonte que nunca dejaba de expandirse. El camión no era solo su sustento, era su fortaleza, su santuario sobre ruedas, el único lugar donde se sentía verdaderamente libre y en control, a pesar de los peligros inherentes a su profesión. Su mundo era el asfalto, el olor a diésel y el paisaje cambiante de las carreteras. Los paradores de carretera eran sus puntos de encuentro, los otros traileros, su familia provisional. Pero, incluso entre ellos, Juan mantenía una distancia respetuosa, un escudo invisible construido para proteger el secreto que lo acechaba. Era un secreto que pesaba más que cualquier carga, una mancha en su alma que le impedía entregarse completamente a cualquier persona o lugar. Ese fardo lo mantenía siempre alerta, con un ojo en el retrovisor y el otro en el futuro incierto. La motivación de Juan era simple, pero profunda. Entregar la carga y volver a casa, con su familia en Guadalajara. Su esposa, Elena, y sus 2 hijos, Sofía y Miguel, eran el ancla que lo ataba a la realidad, la razón por la cual soportaba la soledad y los riesgos de la carretera. La carga valiosa, aunque no fuera de su propiedad, representaba la seguridad de su familia, el sustento que él garantizaba con el sudor de su trabajo. Cada viaje era un sacrificio,
una jornada para asegurar que sus hijos tuvieran una vida mejor que la que él había tenido, lejos del polvo y la incertidumbre de las carreteras. Sin embargo, el mayor conflicto interno de Juan no era la carretera en sí, sino el miedo de que su pasado lo alcanzara, poniendo en riesgo todo lo que había construido. Él se había visto envuelto años antes en un incidente que lo marcó profundamente, una decisión difícil que lo atormenta hasta hoy. Este episodio lo hizo desconfiar profundamente de las autoridades, especialmente de la policía, y de cualquiera que se acercara demasiado a su vida personal. Esa desconfianza, forjada en el dolor y la necesidad, lo convertía en un hombre cauteloso, con una barrera casi impenetrable a su alrededor. El ambiente desértico de Sonora no era solo un escenario, era un personaje por sí solo, moldeando la narrativa con su brutalidad y belleza. El sol calcinante, un martillo implacable en la cabeza, ponía a prueba la resistencia de todo lo que osaba existir bajo él. El viento ululante, que arrastraba polvo y secretos, susurraba historias antiguas y amenazas futuras. La vasta y inhóspita extensión, con sus montañas distantes y cactus solitarios, reforzaba la sensación de aislamiento, convirtiendo cada encuentro en una posibilidad de salvación o perdición. No había dónde correr, ni dónde esconderse en medio de aquella inmensidad. El paisaje árido y las temperaturas extremas amplificaban la tensión del abordaje. Juan sentía el sudor picar en su espalda, la garganta seca, y la deshidratación parecía nublar su razonamiento. El silencio opresivo del desierto, solo roto por el zumbido de los insectos y el soplo caliente del viento, creaba un escenario perfecto para el drama que se desarrollaba. Cualquier sombra o movimiento inesperado adquiría una dimensión amenazadora, un recordatorio constante de que allí la naturaleza era tan implacable como cualquier enemigo humano. Luciana Herrera, la patrullera, era el contraste perfecto con el paisaje. Su uniforme impecable, aunque empolvado, era un símbolo de orden en medio del caos natural. Sus ojos, tan serios como el desierto, transmitían una inteligencia aguda y una determinación inquebrantable. Ella era la personificación de la autoridad, pero su abordaje era todo menos rutinario. No estaba allí para intimidar, sino para alertar, para guiar, para ofrecer una oportunidad de supervivencia a un extraño que, sin saberlo, estaba al borde de un precipicio. Su voz, aunque tranquila, llevaba la urgencia de quien conocía los peligros de aquella carretera, como la palma de su propia mano. Luciana no era solo una policía. Era una guardiana, una centinela del desierto, y sus advertencias venían de una profunda experiencia y, como se revelaría, de una motivación personal que la ligaba íntimamente a aquella misma carretera. Ella había visto y sobrevivido a tragedias allí, y su conocimiento de la región era su mayor arma, su mayor baza en medio de la imprevisibilidad. El contraste entre Juan, el lobo solitario, y Luciana, la representante de la ley, era evidente, pero también el punto de partida para una alianza inesperada. Él, acostumbrado a confiar solo en sí mismo, y ella, la autoridad que él evitaba a toda costa. Sin embargo, el peligro inminente que Luciana previó era una fuerza mayor que sus diferencias, un catalizador que los forzaría a cruzar las barreras de la desconfianza y a encontrar un terreno común, un propósito compartido en medio de la adversidad. La urgencia en los ojos de Luciana era lo único en lo que Juan podía basarse. No había tiempo para cuestionamientos, para formalidades. La carretera, antes su aliada, ahora se revelaba una trampa, y la única salida parecía ser la confianza en una extraña.
Esa era la esencia del dilema: seguir adelante, confiando en su instinto y en la suerte, o entregarse a la orientación de alguien que, a pesar de todo, parecía querer ayudarlo. La decisión no era solo sobre la carga, sino sobre la propia vida. El polvo que se asentaba en el aire llevaba el peso de la incertidumbre, y el brillo del sol en el asfalto parecía burlarse de la insignificancia de un hombre ante la inmensidad del desierto. Aquel no era un encuentro casual, era un punto de inflexión, el inicio de una jornada inesperada que pondría a prueba la resiliencia de Juan, su capacidad de confiar y su verdadera valentía. La vida, en la carretera, era un soplo, y a cada segundo que pasaba, el peligro se acercaba, transformando la rutina en un escenario de supervivencia. La carretera adelante, antes un camino conocido, ahora se convertía en un enigma, una amenaza invisible que Luciana Herrera había desvelado. Y así, bajo el cielo inmenso de Sonora, la patrullera y el trailero se vieron unidos por un propósito mayor, un destino entrelazado por la imprevisibilidad de la carretera y la urgencia del peligro. La alianza estaba apenas comenzando, y el desierto, en su majestuosa indiferencia, observaba a los dos, esperando el desarrollo de su historia. El dilema de Juan era palpable, un nudo en la garganta que dificultaba la respiración bajo el sol ardiente. De un lado, la urgencia y la convicción en los ojos de Luciana, una patrullera que, por algún motivo, parecía genuinamente preocupada por su destino. Del otro, la desconfianza arraigada, el instinto de autopreservación que lo alertaba para no desviarse de su ruta habitual, especialmente con una carga tan valiosa. Él tenía un horario que cumplir, una familia esperando, y cualquier desvío podría significar retrasos, problemas o algo peor. La mente de Juan giraba, ponderando los riesgos de cada elección, intentando discernir la verdad en medio de aquella situación atípica. El latido insistente de su corazón en el pecho parecía ecoar el tic-tac del tiempo, que se escurría a cada instante de vacilación. Luciana, percibiendo la reticencia del trailero, intensificó sus ruegos. Su voz, aunque controlada, revelaba un toque de exasperación. «No hay tiempo para titubear, trailero. Sé lo que digo. La carretera adelante no es segura. Si sigue adelante, se estará lanzando directo al peligro. No tiene idea de lo que puede encontrar allá». Gesticuló hacia la carretera principal, una línea recta que se perdía en el horizonte polvoriento, un camino que Juan conocía de memoria, pero que ahora parecía esconder una trampa invisible. La seriedad en su rostro era un espejo de la gravedad de la situación. Comenzó a proporcionar detalles, pequeños fragmentos de información que solo alguien con profundo conocimiento de aquella región árida podría saber. Mencionó formaciones rocosas inestables más adelante, señales de derrumbes recientes camuflados por la escasa vegetación, e incluso la presencia de vehículos sospechosos que habían sido avistados en el área en las últimas horas. A cada palabra, Luciana tejía una red de evidencias que lentamente comenzaba a minar la desconfianza de Juan. La precisión de sus descripciones añadía una capa de credibilidad que él no podía simplemente ignorar. Mientras ella hablaba, la radio de la patrulla, dejada encendida en la unidad, comenzó a emitir ruidos estáticos y fragmentos de mensajes codificados, sonidos amortiguados que aumentaban la atmósfera de misterio y urgencia. Juan oía las voces distorsionadas, palabras como derrumbe, bloqueo y cuidado resonando entre los silbidos, reforzando la narrativa de Luciana. No era una puesta en escena. La tensión en la voz de la patrullera y los avisos crípticos de la radio parecían alinearse, creando un escenario de amenaza real e inminente que Juan ya no podía despreciar.
El conflicto interno de Juan se intensificaba. La carga que transportaba no era solo valiosa financieramente, representaba la esperanza de un futuro para su familia, la promesa de una vida estable, lejos de la incertidumbre. Desviarse de la ruta era arriesgar esa promesa, pero ignorar el aviso de Luciana era arriesgar la propia vida y, consecuentemente, todo lo que él amaba. El sudor frío le corría por la espalda, mientras la gravedad de la decisión pesaba sobre sus hombros cansados. Se sentía atrapado entre la espada y la pared, sin saber qué camino llevaría al menor daño. Luciana, con la paciencia de quien lidia con el escepticismo diariamente, ofreció una alternativa, una ruta secundaria, precaria y rara vez utilizada, que ella conocía a la perfección. Es un camino difícil, trailero, lleno de piedras sueltas, pendientes pronunciadas, y no hay señalización, pero es la única forma de evitar lo que le espera allá adelante. Señaló un desvío casi imperceptible, un sendero que se perdía entre los cactus y las rocas, un camino que parecía más un paso de animales que una carretera para un camión. La imagen de aquel desvío precario hizo que el estómago de Juan se revolviera. Un camión de aquel tamaño, con una carga tan pesada, no estaba hecho para senderos de cabras. Los riesgos de atascarse, de dañar el vehículo, o peor, de sufrir un accidente grave, eran inmensos. Su mente pragmática calculaba las probabilidades y no eran favorables. Sin embargo, la determinación inquebrantable de Luciana, la forma en que ella parecía ver más allá de lo que sus ojos podían ver, comenzaba a corroer su habitual desconfianza. Había algo en ella que inspiraba una extraña, casi renuente, creencia. Él ponderó la posibilidad de que todo aquello fuera un engaño, una forma elaborada de robar su carga. Pero el comportamiento de Luciana, la urgencia genuina en sus ojos, no encajaba en el perfil de un bandido común. Ella no pedía nada, no amenazaba, solo advertía. Sus propios miedos y paranoias, forjados por experiencias pasadas, estaban ahora en conflicto con una realidad que desafiaba sus certezas. La situación era una anomalía en su mundo de certezas duramente conquistadas. El recuerdo de su familia, de Elena y de los niños, parpadeó en su mente. El rostro de Sofía, su hija menor, con sus ojos curiosos y llenos de vida, y la voz de Miguel, llamándolo de vuelta a casa. Esas imágenes eran un poderoso motivador, un recordatorio constante de lo que él tenía que perder. Si Luciana tenía razón, seguir adelante sería un acto de pura insensatez. La responsabilidad que cargaba iba mucho más allá de la carga. Era la responsabilidad de regresar vivo, de ser el sustento y la presencia que su familia tanto necesitaba. ¿Qué te hace estar tan segura?, Juan finalmente preguntó, la voz ronca por la tensión, pero con un rastro de curiosidad. Necesitaba más que avisos vagos. Necesitaba una razón, una explicación que pudiera, de alguna manera, justificar la ruptura con su rutina y la confianza en una extraña. Sus ojos escudriñaban el rostro de Luciana, buscando cualquier vestigio de falsedad, cualquier indicio de que ella estaba escondiendo algo, pero encontraba solo la firmeza de una mujer que estaba convencida de sus palabras. Luciana, con un suspiro que parecía cargar el peso de muchas carreteras, miró hacia el horizonte, donde las montañas se elevaban como centinelas silenciosos. Porque mi padre era trailero, y él se fue en esta misma carretera, años atrás, en un accidente que pudo haberse evitado si alguien lo hubiera alertado. Su voz tembló por un instante, revelando una vulnerabilidad inesperada, un dolor antiguo que la conectaba intrínsecamente a aquella carretera y a su misión actual. Era una revelación que cambiaba completamente la dinámica entre ellos, transformando a la patrullera en una aliada improbable, con una motivación personal profunda.
La confesión de Luciana golpeó a Juan como un rayo. El secreto de... Ella resonaba con su propio secreto, el dolor de la pérdida y del arrepentimiento. Aquella revelación transformó a la patrullera de una figura de autoridad distante en un alma gemela en la tragedia, alguien que comprendía la incertidumbre de la vida en la carretera y las consecuencias de la falta de aviso. La barrera de desconfianza de Juan comenzó a resquebrajarse, cediendo lugar a una empatía inesperada, a un reconocimiento de que ambos compartían una cicatriz invisible. La seriedad de... Luciana era su brújula en medio del caos. Ya no había dudas sobre su sinceridad. El miedo de Juan, antes un sentimiento egoísta de autopreservación, ahora se transformaba en una preocupación compartida, una urgencia en actuar no solo por sí mismo, sino también en respuesta a aquella mujer que de alguna manera se arriesgaba por un extraño. El vínculo, aún frágil, comenzaba a formarse bajo el calor opresivo del desierto. «Confía en mí, Juan», dijo Luciana, su mirada fija en la suya, sin desviarse. «No estoy aquí para perjudicarte, estoy aquí para salvarte, para impedir que te pase lo mismo». Las palabras de ella resonaban con una honestidad brutal, una verdad que Juan ya no podía negar. Aquel no era un momento para cuestionamientos, para análisis complejos. Era un momento para una decisión, una apuesta a la intuición, con la esperanza de que la mano extendida de una extraña pudiera guiarlo fuera del peligro inminente. ¿Te atreverías a tomar la decisión correcta en una situación así? ¿Qué harías en su lugar? La decisión pesaba sobre los hombros de Juan, mientras el desierto silencioso parecía esperar su respuesta. El trailero, acostumbrado a la soledad, percibió que por primera vez en mucho tiempo su vida dependía de una conexión, de un acto de fe en alguien que acababa de conocer. La carretera, antes predecible, ahora se convertía en un laberinto de elecciones, donde el peligro acechaba en cada curva y la confianza era la única luz. El sol ya comenzaba a inclinarse en el horizonte, pintando el cielo de Sonora con tonos de naranja y morado, cuando Juan, con un suspiro pesado que llevaba el peso de su decisión, finalmente asintió. «Está bien, patrullera. Confío en usted. ¿Dónde es ese desvío?» Su voz sonó más firme de lo que esperaba, la vacilación dando paso a una aceptación resignada de la situación. Era una apuesta ciega, un salto a lo desconocido, pero la sinceridad de Luciana y la historia de su padre habían tocado una fibra en Juan que ni él sabía que existía. La promesa de una amenaza invisible era más aterradora que el camino desconocido. Luciana no perdió un segundo. «Sígame y prepárese, no será fácil». Regresó rápidamente a la patrulla, el motor rugiendo casi al instante. El camión de Juan, un gigante que rara vez se desviaba de carreteras pavimentadas, sintió el tirón al dejar el asfalto y adentrarse en la brecha. El polvo, fino y rojizo, se elevó en una densa nube, envolviendo el vehículo en un velo de incertidumbre. El terreno era irregular, el camión traqueteaba violentamente y cada metro parecía una eternidad, poniendo a prueba los límites de la suspensión y la paciencia de Juan. El desvío era, de hecho, un laberinto de piedras sueltas, baches traicioneros e inclinaciones pronunciadas. El camión gemía y crujía, la carrocería protestando a cada sacudida. Juan sudaba frío, las manos apretando el volante con fuerza, los ojos fijos en la patrulla de Luciana, que parecía flotar con más facilidad sobre el terreno accidentado. A cada curva, el paisaje se volvía más salvaje, más desolado. Las montañas se cerraban sobre ellos, creando un ambiente claustrofóbico en contraste con la inmensidad de la carretera principal. En un determinado punto, el camión casi se atascó en un tramo de arena suelta.
Las ruedas traseras patinaron, levantando una cortina de polvo y guijarros. El corazón de Juan se aceleró, temiendo lo peor. Luciana, percibiendo la dificultad, salió de la patrulla y le hizo señas, orientándolo a maniobrar el vehículo con precisión milimétrica. Sus gestos eran firmes y confiados, y la experiencia de la patrullera en terrenos difíciles era evidente. Con un esfuerzo monumental, Juan logró sacar el camión del atolladero. Un sudor frío le corría por la frente. El recorrido continuó y el silencio pesado del desierto era roto solo por el motor del camión, el chirrido de la radio de Luciana y el ocasional sonido de piedras que se soltaban bajo los neumáticos. Juan sentía la tensión en cada músculo, la mente dividida entre la concentración en la carretera y la curiosidad sobre lo que les esperaba adelante. Confiaba en Luciana, pero la incertidumbre del peligro seguía siendo una carga pesada, un suspense que lo mantenía en alerta máxima. Cada sombra, cada movimiento en la maleza parecía una amenaza. Uno de los pasajes más desafiantes fue un desfiladero estrecho, con paredes rocosas casi verticales. El camión apenas pasaba, los espejos retrovisores rozando las piedras. Luciana bajó de la patrulla nuevamente, guiando a Juan centímetro a centímetro, sus ojos fijos en los milímetros que separaban el camión de un daño irreparable. La luz del crepúsculo hacía que las sombras fueran largas y engañosas, aumentando la dificultad de la maniobra. Juan sentía el calor emanando de las rocas, casi asfixiándose en el aire denso y quieto. De repente, un estruendo distante resonó por las montañas, haciendo temblar el suelo. Era un sonido grave, pesado, que parecía venir de la dirección de la carretera principal que habían abandonado. Luciana miró hacia atrás, su rostro pálido, y un escalofrío recorrió la espalda de Juan. ¿Era el peligro que ella había previsto? ¿Un derrumbe, como ella había sugerido? ¿O algo aún más siniestro? La urgencia en sus ojos era ahora una certeza, una confirmación de que su decisión de seguir a la patrullera había sido la elección correcta. La tensión aumentó exponencialmente. El aire se electrificó. El sonido de la radio de Luciana se intensificó. Las voces más claras, aunque todavía algo distorsionadas. Derrumbe confirmado. Bloqueo total de la carretera 15. Repito, bloqueo total. Nadie debe pasar. La voz de la operadora, cargada de alarma, confirmó los peores temores de Luciana. Juan sintió una mezcla de alivio y pavor. Había escapado por poco de una catástrofe, pero la imagen de la carretera principal, ahora engullida por la tierra, era aterradora. Finalmente, emergieron del desvío, saliendo a un pequeño claro con vista a la carretera principal, ahora visible a la distancia. La escena era desoladora. Una masa gigantesca de tierra y piedras había sepultado completamente un tramo de la carretera, transformándola en una cicatriz irreconocible en el desierto. Camiones y coches estaban parados, atrapados a ambos lados del bloqueo, sus luces parpadeando con desesperación. Luciana tenía razón. Si Juan hubiera continuado, estaría atrapado allí, o peor, bajo la masa de escombros. Juan sintió un nudo en la garganta. El olor a tierra mojada y polvo se mezclaba con el aire caliente, un recordatorio vívido de la fuerza abrumadora de la naturaleza. Miró a Luciana, una gratitud silenciosa en sus ojos. Ella había arriesgado su propia vida, su tiempo y su reputación para salvarlo, un completo extraño. La patrullera, por su parte, observaba la escena con una tristeza contenida, la confirmación de que la historia de su padre se había repetido, pero que, esta vez, ella había logrado evitar una nueva tragedia. La resolución del peligro inminente dio lugar a una nueva capa de emoción. Luciana, aún mirando la carretera bloqueada, reveló la razón más profunda de su persistencia. «Así fue exactamente como mi padre murió», susurró la voz entrecortada.
En esa misma carretera, en un derrumbe que no tuvo aviso, juré que no dejaría que eso le pasara a nadie más, si yo podía evitarlo. Sus palabras, cargadas de un dolor antiguo, sellaron el vínculo entre ellos, transformando la alianza forzada en una conexión de alma. Juan finalmente comprendió la profundidad de la motivación de Luciana. No era solo deber, era memoria, era luto, era una forma de honrar la memoria de su padre y al mismo tiempo redimirse de una tragedia que la atormentaba. Aquel encuentro inesperado en el desierto había sido una colisión de destinos, donde la desconfianza inicial de Juan se transformó en una gratitud profunda y un respeto mutuo. La carretera, antes un camino solitario, ahora sería para él un recordatorio de la unión de dos almas, marcadas por la vida. La luz del sol poniente bañaba la escena en un brillo dorado, y el silencio que siguió ya no era de tensión, sino de una comprensión mutua. La jornada de Juan había tomado un rumbo inesperado, llevándolo no solo por un desvío físico, sino por un viaje emocional que lo hizo reevaluar la confianza, la empatía y la propia naturaleza de la ayuda inesperada. Habían superado el peligro, y ahora, en el crepúsculo del desierto, la carretera se abría a una nueva perspectiva. El silencio que siguió a la revelación de Luciana se cernió en el aire, pesado, pero ahora teñido por una nueva capa de comprensión mutua. Juan, el hombre de las carreteras, acostumbrado a enfrentar peligros solo, sintió una ola de gratitud y una inesperada conexión con aquella mujer que por un giro del destino se cruzó en su camino y salvó su vida. La desconfianza que antes lo mantenía aislado se disolvió ante la verdad desnuda y cruda del dolor de Luciana y de su inquebrantable determinación. Él había presenciado no solo la fuerza de la patrullera, sino también su vulnerabilidad, y eso los unía de una forma que las palabras no lograban expresar. Luciana, por su parte, sintió el alivio de haber cumplido su misión, de haber evitado que otra tragedia azotara aquella carretera que le arrebató a su padre. La mirada de Juan, antes cargada de escepticismo, ahora reflejaba un reconocimiento que la confortaba profundamente. No estaba allí para ser una heroína, sino para marcar la diferencia, para transformar el dolor del pasado en un escudo para el futuro. El polvo del desierto, que antes lo oscurecía todo, ahora parecía haberse asentado, revelando la claridad de un propósito. Los dos se quedaron allí un rato, observando la carretera bloqueada, las luces distantes parpadeando en el caos. El sol ya se había puesto por completo y el cielo se transformaba en un manto estrellado salpicado por un brillo intenso que solo el desierto podía ofrecer. La inmensidad de la noche amplificaba la sensación de aislamiento, pero de alguna manera también la de seguridad. Habían sobrevivido a algo que la mayoría no tendría la oportunidad de contar. Juan finalmente rompió el silencio. No sé cómo agradecerle, patrullera. Su voz era ronca, cargada de emoción. Luciana se volvió hacia él, una sonrisa débil, pero genuina, brotando en sus labios. No tiene que agradecer, trailero. La carretera cobra su precio, pero a veces también nos da una oportunidad de arreglar las cosas. Sus palabras, simples y directas, encapsulaban la esencia de aquel encuentro, la moraleja de aquella historia. Aquel momento marcó una transformación en Juan. La soledad que tanto apreciaba, la barrera que había levantado a su alrededor, comenzó a ceder. Se dio cuenta de que la vida en la carretera, aunque solitaria, no necesitaba ser completamente aislada. La confianza, por más difícil que fuera de ser conquistada, era un vínculo poderoso, capaz de salvar vidas y de crear conexiones inesperadas. Su viaje a Guadalajara ahora adquiría un nuevo significado, un propósito más allá de la entrega de la carga y el regreso a la familia. La patrullera,
ahora solo Luciana, ofreció a Juan una ruta alternativa para que pudiera seguir su viaje, un camino más largo, pero seguro. Intercambiaron una última mirada, una despedida silenciosa, pero cargada de respeto mutuo. Juan encendió el motor de su camión, el gigante ronroneando en la oscuridad, y siguió adelante, llevando consigo no solo su carga, sino también una valiosa lección sobre confianza, empatía y la fuerza de los lazos que pueden surgir en los lugares más inesperados. La carretera de Sonora, antes un sinónimo de soledad, ahora sería para él un recordatorio del coraje y la conexión humana. La historia de Juan y Luciana, forjada bajo el sol inclemente del desierto de Sonora, es un poderoso testimonio de la importancia de la confianza en momentos de crisis. Nos recuerda que, a menudo, los peligros más aterradores son invisibles y la salvación puede venir de las manos más inesperadas. En medio de la nada, donde la soledad parece ser la única certeza, el coraje de una patrullera y la renuencia de un trailero se unen, demostrando que la empatía puede surgir de los encuentros más improbables, transformando extraños en aliados y héroes. Es una reflexión sobre la resiliencia humana y la capacidad de superación cuando nos permitimos confiar en el prójimo, incluso si las circunstancias nos dicen lo contrario. La vida, en la carretera o en cualquier otro lugar, es un recordatorio constante de que la conexión humana es, a menudo, nuestro puerto seguro. Si te conectaste con esta historia, suscríbete al canal y comparte tu experiencia en los comentarios. Si quieres apoyar, déjanos un café de carretera para que sigamos contando más historias.